Nos acompaña en CNN Prime el presidente del Partido Republicano, Agustín Esquella. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Mónica. Primero, su evaluación general respecto de este acuerdo de entendimiento, no unánime, lo sabemos, pero amplio acuerdo dentro 7 de 8 comisionados, buscando un comienzo de solución para el conflicto en la macrozona sur. Yo creo que partió con una intención, pero al poco rato, al poco andar, se fue trasladando o viciando en el fondo esa intención original, con una agenda indigenista que ya para los chilenos no es algo nuevo, la vivimos en el primer proceso constitucional, y también con intereses económicos muy cruzados por las compras de tierra, más bien la venta de tierra, que al final terminó, digamos, contaminando mucho la discusión en términos generales. No lo digo intereses económicos ilícitos, sino que las personas, me da la impresión, en la zona iban tomando posición en función de qué tan viable ven que efectivamente a partir de esto les compren sus predios que ya no han podido trabajar a costa, digamos, del terrorismo. Pero eso de la gente, pero no se lo atribuye a los comisionados. No, me refiero en el fondo porque la gente, pasaron muchas personas que dieron su opinión en esto, muchas organizaciones, y al final del día eso va permeando a quienes eran comisionados de... ¿No puede ser solo un deseo de paz? De un comienzo de es lo que nosotros tuvimos a la vista para sumarnos a esto. O sea, al igual que todos los otros partidos políticos, nos sumamos. ¿Quién podría restarse éticamente incluso de una pretensión, digamos, de encontrar paz? Pero hay algo que es muy de fondo. Si bien explícitamente se dejó fuera cuál es el tratamiento que tiene que dársele en el lugar a la seguridad pública, cómo se combate el terrorismo. ¿Es que no estaba en el mandato? No, por supuesto, y yo estoy de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo en que eso no era parte del mandato, digamos. Por supuesto, y habría sido muy raro que estas 8 personas que no son entendidas en la materia se pusieran, y ahí sí que no habría acuerdo en ningún caso, porque el buenismo por un lado y la determinación que nosotros pretendemos inyectar, digamos, en la zona para perseguir a los terroristas es bastante distinto. Ahora, antes que sigamos avanzando, me llama la atención que usted también nos dice se fue instaurando una agenda indigenista. ¿A qué se refiere con eso? ¿A qué parte de las propuestas? A que se empezaron a ver nuevamente. A ver, paréntesis. A nosotros nos invitaron diciendo que esta era la manera de terminar con la ley indígena, en el entendido de que la ley... Y de avanzar en la paz en la zona también. Claro, pero en el fondo para avanzar en la paz había que hacerse cargo de la restitución que piden, digamos, de las tierras por parte de las comunidades y una serie de otras cosas que en parte se trataron de corregir a principios de los 90 con la ley indígena, pero tenía unas ataduras que eran tremendamente nocivas, digamos, para lograr el propósito, y los mantuvieron hoy día hay como en la pobreza a esas personas. Sí, es bueno contarle a la gente que tal vez no lo sabe que en la ley indígena las reclamaciones no tienen fin temporal, o sea, quienes tienen posibilidad, porque tienen un título de merced o una forma de reconocimiento, no es título de merced lo único, o una forma de reconocimiento, pueden ir pidiendo, y cuando no se les da solución, de alguna manera esto se va reajustando. Lo estoy tratando de simplificar para que se entienda. Entonces, no hay un límite de tiempo y se van incrementando la cantidad de tierras, entre comillas, adeudadas. Por adeudadas me refiero a aquellas comunidades que pueden postular y que tienen esta posibilidad de hacerlo. En ese sentido estoy tratando de... Es una muy buena explicación de una parte, y la otra parte muy negativa de la ley indígena es que desde el momento que te entregan la tierra, tú no la puedes gravar, no la puedes enajenar, no la puedes, en el fondo... Hoy día no la puedes ni siquiera arrendar. No la puedes hipotecar, y lo lógico es que si es que te entregan para salir de la pobreza un predio, algunas hectáreas, digamos, que tú las quisieras trabajar, vayas y pongas en hipoteca o en garantía, digamos, el predio para poder conseguir los recursos para poder trabajar. ¿No consideran como un avance o como algo positivo? Primero, que por primera vez sí se puedan arrendar estas tierras, no vender, porque la verdad es que se lo escuché a algunos comisionados, lo traté de chequear, y efectivamente en general la tierra que se reconoce como indígena no se vende en general en todas las partes del mundo donde se hacen estos procesos. Pero ahora sí se va a poder arrendar, cosa que hoy día no se podía, y lo otro, se establece un plazo acotado que se revisa a los 4 años por 6 meses y ya, esas son las tierras que hay. Y si alguien al final no está de acuerdo con o tierras u otro tipo de compensaciones como una casa, estudios para los hijos, se le da una compensación económica. Entonces, lo que han dicho los comisionados que votaron a favor es:
por primera vez se le pone un plazo o un límite, un borde a la reclamación. ¿Ustedes no están de acuerdo con eso, con que sea un avance? Lo primero es que lo que ocurre en otras partes del mundo no necesariamente es lo que nosotros tenemos que seguir. Somos soberanos en poner nuestras reglas, y si es que estamos todos de acuerdo en que no se pueda gravar, es un problema para la familia que es propietaria de ese predio, y los termina, digamos, condenando la pobreza, digamos. Vender, se refiere usted, para que No, grabar, bueno, poner en garantía. Sí, poner en garantía. Si tú lo único que tienes son 10 hectáreas de un terreno que perfectamente podrías trabajar en términos agrícolas, y necesita... Lo que pasa es que si no respondes la hipoteca, a eso me refiero, para que la gente entienda en su casa, hipotecar o que después te puedan enajenar si no cumples con la hipoteca. Bueno, por supuesto, o sea, obviamente. Pero en el sentido de alguien que quiere salir adelante. Estamos Ya. hablando de la segunda región más pobre de Chile. Ya, por eso. Y lo otro en el fondo es cómo se corta este círculo vicioso de que permanentemente integrantes de las comunidades arman otra comunidad o se incorporan, digamos, a la lista, y esto no termina nunca. No hay ninguna... en todo el informe que se ha conocido hasta el momento, no hay nada que nos diga de que se va a romper la lógica de que personas desconozcan que esto ponía término. Hay un límite. Hay un límite de tiempo y hay un límite de cantidad de hectáreas, y hay un límite temporal, de hecho, porque hay una bolsa y hay un porcentaje respecto desde el 30 de abril. Entonces, y se revisan 4 años más y hay otras alternativas más de reparación que hoy día no existen. Sí, pero ¿cómo tú logras convencer a un grupo de personas que está dispuesto a quemar hectáreas y hectáreas con personas incluso adentro de las casas, de que el día de mañana no sigan pidiendo tierras o digan, el año 2025 se firmó un documento con... No, eso no existe. Ellos van a seguir todas las veces que sea necesario con tal de lograr sus propósitos. Usted dice, va a seguir la violencia. La violencia sin ninguna duda, y lo que se decía que con esto le iban a restar fuerza a los grupos violentistas, que en el fondo es una hipótesis que es atendible, bueno, es que si porque en el fondo si no hay mucha gente detrás de ello, efectivamente uno dice pierden fuerza. Ya, lo que pasa es que si alguien quiere desconocer la ley, siempre la va a poder desconocer, pero reconozcamos que en el papel, en la ley, se le pone un borde. Claro, Usted lo que dice es que se pone ese borde, pero se va a desconocer. Lo que ellos han hecho es vestir esta reivindicación de algo legítimo, desde la perspectiva, digamos, de que hay un reconocimiento por parte del Estado de que les tienen que restituir las tierras. Hoy día se avanza, digamos, no únicamente en tierras, sino que incluso en recursos, en propiedades que no necesariamente... ¿No es bueno que aparte de tierras puedan haber otras alternativas? ¿Y te parece justo que tengamos ese tratamiento en particular con un perfil de chilenos y no con otros que viven en la misma condición de pobreza? Es que eso es donde ahí... Da lo mismo que me parece a mí, pero yo le quiero preguntar a usted para entender lo que hay detrás de eso. Era retórica entonces. Sí, sí, yo sé, pero para que no piensen que yo no estoy respondiendo haciéndome como la loca. No respondo porque da lo mismo lo que yo pienso y entiendo que es retórico lo suyo, pero a ver, para entender, ¿usted no considera que haya habido despojo del pueblo mapuche por parte del Estado chileno y, unido a aquello, si es que lo considera o no, no considera que hay que hacer compensación por aquel despojo, por el robo acreditado históricamente a quienes tenían títulos de merced, y el Estado, en el fondo, los despoja de aquello? Quiero saber si usted cree que hubo despojo al pueblo mapuche como está documentado históricamente o no. Yo creo que lo que hay que hacer por parte del Estado es incorporar a los pueblos originarios, a que los chilenos nos sintamos todos de alguna manera atraídos, digamos, por conocer nuestras raíces, por conocer quiénes en el fondo son las personas que en parte junto a otros, migrantes y otros grupos de personas, le dan, digamos, sustento a nuestro país, que es un conjunto de personas distintas. Despojo, ya hay que de alguna manera restituir ese despojo, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva? El Estado en varias oportunidades, partiendo de la base de reconocer ese despojo, usando tus palabras, y efectivamente eso está acreditado, ha hecho los esfuerzos. Han habido más de 20 intentos en los últimos, desde el 90 en adelante. O sea, usted reconoce que eso pasó. Y el Estado se ha hecho cargo precisamente de poder, de alguna manera... despojados. Sí, claro, pero de todo el tiempo en que el Estado ha estado haciéndose cargo de esos despojados, siguiendo tu palabra. Yo estoy usando el lenguaje de las comisiones indígenas, ojo. Lo único que ha pasado es que se ha incrementado la violencia. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Por qué no le gusta la que plantea esta comisión y cuál sí le hubiera gustado? La solución corre por cuerdas totalmente paralelas. A nuestro juicio, lo primero que hay que hacer es terminar con el terrorismo en la zona. ¿Cómo? Y tú tienes que ingresar
declarando, digamos, tal como lo señalábamos hace algunos días, estado de guerra en la zona para poder entrar con las Fuerzas Armadas y que se aplique el Código de Justicia Militar en los casos, en fondo, que sea correcto. Si tú haces una operación para lograr intervenir, para dar con los cabecillas de estas bandas terroristas que hoy día están totalmente mezcladas. De sitio, ¿no? Porque entiendo que el estado de guerra es para... No, estado de sitio, y claro, tú tienes dos causales y una de ellas es la guerra interna que aplica perfectamente. Lo que pasa es que el estado de guerra es para los estado de asamblea. Externos, el estado de asamblea es cuando la guerra se externa. Y este sería el estado de sitio. Y en el estado de sitio puede ser por conmoción interior o puede ser por guerra interna. Sí, cuando tú invocas la guerra interna, se aplica inmediatamente el Código de Justicia Militar y se aplica, digamos, la justicia militar en términos generales. ¿Y usted cree que no hay que entonces restituir nada más? Yo lo que creo es que hay que partir por... Estado de sitio. Hay que partir por sacar a los terroristas de ahí y meterlos presos. Ya, y después, una vez, ¿qué hacemos con todos los que no son terroristas y sí a ellos hay que darles un tratamiento como a todos los chilenos que tienen dificultades y que efectivamente el Estado tiene un deber. No hay que hacer un reconocimiento especial para eso. Ellos. Ya se ha hecho. Y si que nos van a mantener en la rueda permanentemente, la verdad es que no corresponde. Ya, usted cortaría eso. Yo cortaría eso. No más tierra. No más tierra. No más otras compensaciones. Yo creo que el Estado está al debe en la zona. Ponte en el lugar de las personas que viven en las regiones involucradas, particularmente en la Araucanía, que se acuestan con una escopeta debajo de la cama pensando que hoy día sí van a venir. Y eso es lo que tiene que terminar. Si el Estado, no sé por qué tienen que estar en pugna, pero quiero ir avanzando porque ya entiendo su punto. Porque eso es lo que efectivamente están esperando los chilenos, que se hagan cargo el Estado de Chile de establecer o restablecer la paz en la zona. Más allá que esté de acuerdo, no esté de acuerdo, no está de acuerdo con este documento, ¿usted cree que es octubrista como plantearon algunos y usted cree que alguien como Alfredo Moreno, que no es un bolchevique, digámoslo, ¿no?, habría respaldado y 7 de 8 de los comisionados algo considerado octubrista? ¿Usted cree que es octubrista o no? ¿Y qué me dice de los que dijeron estamos de acuerdo? Es que hay quienes minimizan el contenido de algunas cosas que para nosotros son sorprendentes y efectivamente te invoca lo que se vivió en la primera convención constitucional. ¿Usted sí cree que tiene tintes octubristas? Es que cuando se empieza a hablar, digamos, de darle el espacio en la política, obviamente no lo dicen en términos directos. No están. Sí, no, es una de las medidas. Se habla, digamos, en términos generales y se le entrega a la ley la tarea, pero evidentemente que están hablando de escaños reservados, están hablando de un consejo de pueblo. No está en el informe directamente, pero se está diciendo que tiene que haber un espacio político. Bueno, me da la impresión de quien encargó el informe sí está pensando en eso, porque ya sabemos lo que piensan. Y por lo mismo, digamos, yo creo que está bien utilizada la palabra octubrista, porque cuando tú haces un reconocimiento, que no es un reconocimiento de decir, mire, parte importante de los chilenos vienen, sus raíces están en los pueblos originarios y es algo que es muy positivo, nosotros debiéramos de alguna manera tratar, digamos, de reincorporar a nuestra... ¿Hay algo que le gustó del informe? Mira, la verdad es que... nada. No, es que hay algunas cosas que, por ejemplo, lo que se hablaba, digamos, de avanzar en la posibilidad de arrendar, máximo creo que son 25 años, yo creo que eso es un avance. Si es que avanzaba más de 25 años, entiendo que se podía empezar, digamos, a confundir con una ¿Y la ley de venta. reparación a las personas víctimas de actos terroristas? Eso es algo positivo, lo incorporaron en los últimos días en vista del reclamo público que nosotros hicimos. Usted dice pero no será mucho, o sea, Arturo, decir que es por eso, porque según le pregunté a varios de los que trabajaron en esto, porque no me quiero equivocar los nombres, quiero dar los créditos en el fondo a quienes trabajaron, porque trabajaron juntos en este tema, Aravena, ya lo voy a preguntar por ella, Figari y Navellán, y los equipos asesores. Y llevan harto tiempo, porque la verdad es que el proyecto de ley, yo no sé si usted ya tuvo acceso a él, es bien largo, entonces sí, no creo que lo hayan hecho en 5 días. Tienes que nombrar a todos los otros que querían incluir una serie de cosas que, por cierto, quedaron afuera cuando se dieron cuenta que parte importante de sectores políticos, particularmente de derecha, estaban mirando con bastante distancia, digamos, lo que estaba saliendo. Me refiero a que esto lleva un tiempo de trabajo, digamos. Sí, por supuesto. O sea, no que fue porque ustedes dijeron que le hicieron la ley. No, pero yo hace un mes me junté con la senadora Aravena a ver cómo venía el informe, porque ella nos había dicho que se iba a representar fielmente. Para que esto tenga sentido, el día de mañana todo esto se traduce en proyectos de ley. Exacto. Que no tiene ningún sentido la firma, digamos, de los 8 comisionados si es que no es con que las fuerzas políticas apoyen esos proyectos de ley después. Entonces era muy relevante cuál es la opinión verdadera que tienen los partidos políticos. ¿Y qué pasó en esa reunión? Es impresionante la cantidad de cosas que habían, digamos, en ese entonces y las que no habían, como la que tú
me mencionabas de la reparación a las víctimas del terrorismo. Eso lo fueron incorporando en la medida pero algo positivo, digamos, ya encontramos dos cosas positivas. Sí, pero sí, a ver, no ha sido absoluto. Bueno, me demoré 2 segundos nomás en decirte, en darte un ejemplo, pero como todo en la vida, evidentemente que no existe lo absoluto y hay matices. Pero lo que no podemos hacer es permitir que se avance en esta lógica de distinguir entre una categoría de chilenos y otras. La igualdad ante la ley tiene espacios, por supuesto, para generar discriminaciones en la medida que no sean arbitrarias. En este caso, no es arbitrario, es que hubo un despojo. Yo siento que cuando el principal deber que tiene el Estado es de sacar a las personas que están ahí y que viven en una condición de pobreza a consecuencia del terrorismo en la zona, se genera, digamos, una discriminación que es bastante arbitraria con las otras personas que necesitan tener a un Estado presente. Que todos están en una condición de pobreza, pero además hay alguien que perdió algo por acción del Estado, se le restituye o no. Ya me dio su opinión, pero solamente estoy haciendo ese punto. Es lo mismo que una persona víctima del terrorismo en la zona, yo imagino que merece ser compensada, porque podría estar en la misma situación de inseguridad que otra, pero esta además sufre un acto terrorista, también merece compensación. Claro, por sobre otros que viven día a día esa misma inseguridad, pero que no fueron víctimas directas de esa acción terrorista. ¿Me explico, no? Sí, o sea, en ese sentido, me parece que ¿por qué no lo van a compensar? Está bien. Y está muy bien el raciocinio. Si el tema está en que en la letra chica tú tienes que ver quiénes efectivamente fueron víctimas del terrorismo. Porque como se sabe muy bien, efectivamente buena parte de las personas que afortunadamente o por buen trabajo del Ministerio Público están presas, no necesariamente están por aplicación de la ley de conductas terroristas. Sí, porque usted sabe además que por suerte que se modificó, porque antes de izquierda a derecha en general decían que la ley antiterrorista, al haberle hecho ese cambio que no se hace en medio de una huelga de hambre, todo esto, que se le agrega durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, el ánimo terrorista. Yo no sé si lo que se cambió. Sí, y me tocó el proyecto de ley, de hecho. ¿Usted era diputado? Sí, era diputado. ¿Y cómo lo votó? Lo voté en contra, por supuesto. ¿En contra de agregar el ánimo terrorista? No, el corazón de ese proyecto de ley era eliminar la presunción. Porque en el fondo lo que se reclamaba por parte de los entendidos en materia de derecho penal y supuestamente, no supuestamente, sino que existía una suerte de demanda de organismos internacionales que le van poniendo la música a todo el folclore chileno. La verdad es que decían que era inaceptable y que los tribunales de justicia nunca debían condenar, estamos hablando de materias penales, en función de una presunción. ¿Y cuál era la presunción? Decir que cuando tú cometiste un atentado incendiario, lo hiciste con el ánimo de provocar temor en la población, además, o de arrancarle una decisión a la autoridad. Pero el tema que ha hecho y eso, ese era el corazón del proyecto. Sí. Y de ahí en adelante lo sacaron y había que probar el ánimo terrorista y efectivamente eso es muy difícil de comprobar. Y quedó inutilizado durante mucho tiempo. Y eso se cambió ahora. Sí, y en términos prácticos no discuto lo que pasó entre medios, sino que en términos prácticos, si es que hay condenas, deben ser muy pocas las condenas que son en función de un acto terrorista constatado por un tribunal de justicia. Va a ser interesante ver cómo se tiene que acreditar en el fondo haber sido víctima de un acto de carácter terrorista. Si se hace expedito o no para esas personas, me parece que eso sería una de las cosas importantes, pero a veces no cabe el tiempo. Es que habiendo una sentencia judicial que dice que fue, digamos, robo con intimidación en vez de algún acto terrorista, se acabó el tema. Veamos cómo se redacta, porque si la ley podría... Bueno, evidente, si esto es una discusión legislativa y falta todavía, que no creo que se vaya a dar este año, se va a hacer el próximo año. Se puede hacer de otra manera, se puede hacer de otra manera. Y probablemente nos va a tocar discutirlo, ojalá yo esté ahí también, porque estamos de candidatos. Ya voy a ir para eso. Me tocará seguramente meter la cuchara en eso. Vamos a esas materias para que no nos quede nada fuera. Lo primero, Carmen Gloria Aravena ha dicho que lamenta que muchos, o no sé si muchos, pero que haya personas en el Partido Republicano al cual ella tuvo que renunciar, porque quiero saber si en el fondo, finalmente, cuál es su versión respecto a la renuncia de Carmen Gloria Aravena. Ustedes le dijeron, si tú apruebas este informe te tienes que ir del partido, o la invitaron a renunciar si es que aprobaba el informe. En la conversación que de hecho te empecé a comentar, cuando me junté con ella ya con un primer documento más o menos para ver los lineamientos de cómo venía el informe, estamos hablando hace un mes por lo menos, ella misma me dice, yo sé que esto no está en las líneas de lo que hemos defendido siempre en el Partido Republicano. Ella sí se fue entusiasmando y enamorando de alguna manera de los contenidos de eso muy genuinamente. Ella sí también es responsable de las cosas más positivas que tiene el informe. Eso uno lo ve porque la escuchamos muchas veces en sus reportes, entre comillas, en las conversaciones de cómo iba avanzando con las cosas buenas. Pero ella misma me dijo, literalmente, y es imposible que te diga algo distinto si le preguntara, yo sé que me tendría que ir del partido si es que efectivamente termino votando a favor.
Yo le dije, bueno, dice estás usted? haciendo una buena lectura de lo que nosotros entendemos por actuar de consumo, digamos, en el Partido Republicano. Si ella no hubiera renunciado y aprobaba el informe, ¿ustedes lo hubieran pasado al Tribunal Supremo, lo hubieran expulsado? No, ¿o qué? no, porque no había mucho mérito para pasarla al Tribunal Supremo, pero probablemente no la habríamos llevado candidata. Ya. La verdad, la verdad. Sí, no, sí, eso es lo que estoy preguntando. ¿Y usted lamenta no tener hoy día en su fila a Carmen Gloria Aravena? Yo separo las cosas porque ella es una gran persona en el plano, digamos, humano. Es una persona que yo creo le ha hecho muy bien a la política en términos generales, en su relación con los representados, en fin. Pero me da la impresión de que se sedujo, digamos, al entrar al Partido Republicano con el espíritu que veía, pero no así con la fortaleza que tienen las posiciones que nosotros tomamos y la importancia que le damos a mantenerlas pese a la impopularidad que algunas puedan tener. Entonces, no sé si se saca una buena lectura, no tengo por qué tener un reproche de ella como persona, pero sí nosotros estamos apuntando a tener en nuestras filas personas que tengan la determinación suficiente para sacar adelante las cosas, aunque sean impopulares. Y en este caso era uno de ellos. Obviamente tenemos visiones distintas de lo que corresponde o no, pero ella misma me decía, me costaría mucho volver a mi región si es que yo votara en contra, porque en el fondo sentía una presión y es ahí en donde yo ya tengo una nebulosa. ¿Y por qué el acuerdo era bueno, es lo que ha dicho? No, ella en el fondo también tenía una lectura de que habían cosas muy negativas. Pues, sí, pero valoró. Más que mal era republicana. Pero valoró y encontró que era más lo positivo. Sí, y yo creo que le enredaba mucho la unanimidad, en el fondo, porque al tener que votar. O sea, si es que votaba distinto, echaba abajo, y eso es lo que todos entendíamos, que se pasaron en el fondo esa regla muy por alto. Regla que no estaba en la constitución de la comisión. No, está bien, pero a nosotros nos dijeron, mire, ya va a participar la senadora Aravena porque es de la zona y qué sé yo, ustedes ya están como todos los partidos políticos adentro, pero no se preocupen que si es que hay algo que no le gusta a ella o a cualquier consejero, esto se cae porque en el fondo necesita la unanimidad. Sí, pero y tenía una regla interesante para que una mayoría circunstancial no le pusiera el pie encima al otro. Sí, pero eso fue después de que ustedes concurrieron. No, al principio, cuando nos empezaron a entusiasmar, digamos, para poder participar. ¿Ustedes lo invitaron anunciándoles sabiendo que era unánime, sí. Que no haya quedado escrito da exactamente lo mismo. Sino que Alfredo Moreno ha dicho que no, que en el fondo no estaba la regla de la unanimidad. No, Alfredo Moreno me dijo a mí que tenía que ser unánime. Pero para aclararlo así bien. Así de simple. Alfredo Moreno dice que no estaba la regla de la unanimidad, ni siquiera que se acuerda con posterioridad a que entren los partidos y que es algo que se autoimponen los consejeros. Usted dice que no es así, que a ustedes lo invitaron diciéndole que ya entiendo la confusión. Hay una etapa en donde los partidos políticos suscriben y ahí estamos todos los partidos políticos constituidos a la fecha. Sin unanimidad, sin la regla. No. Es en el fondo se va a crear un órgano consultivo para prepararle un informe al presidente de la República. Ok. ¿Y cuál es el propósito? Paz, entendimiento, Araucanía, tierras, en fin. Y lo segundo es quiénes van a formar parte de esta comisión. Y es ahí en donde uno dice, ok, a nosotros nos gustaría quizás poner a alguien más entendido en el plano jurídico. Y cuando Carmen Gloria Aravena, representante de la zona. Ahí es cuando Carmen Gloria Aravena es muy profesional en sus áreas, es ingeniera forestal, creo, o agrónoma, pero en esto, por los contenidos jurídicos, nos calzaba más un abogado, pero en el fondo la invitación era hacia ella, por ser la senadora del lugar. Y ahí nos dijeron, oye, no se preocupen que al final igual tiene que ser unánime. Por eso. Cuando invitan a los partidos no estaba la regla, cuando invitan a Carmen Gloria Aravena dice usted que ahí le anuncian de inmediato que va a ser tenía que ser con la regla. Antes que se nos acabe el tiempo, si logramos hacerlo con poder de síntesis, porque ya se nos acabó de hecho, lo primero... No hemos salido a la Araucanía todavía. No, pues no hemos salido, pero es que es el temazo del día, pues imagínense, o sea, hace cuánto tiempo que no veíamos una iniciativa que puede gustar o no, pero es el temazo del día. ¿Usted no le parece curioso que ustedes estén en la misma postura que Yaitul, que está en contra de esta comisión? ¿No le están haciendo el juego a alguien que se ha caracterizado por usar la violencia como método para reivindicar sus causas? No. Quienes nos están viendo saben perfectamente distinguir que nosotros votamos en contra, o más bien reprochamos el informe por razones totalmente distintas. Pero fíjese en mi pregunta, yo no le estoy diciendo que tengan
la misma motivación ni razón. Sí, Digo, pero que rechacen ambos, sería, si esto no le hace el juego a esos sectores más sí, extremos. pero sería infantil en el fondo recoger el argumento de que porque algunos tienen una posición con determinado sustento, muy distinto a los nuestros, tengamos que votar necesariamente distinto. Sería no infantil, sino que frívolo, en definitiva. No, nosotros... Pero van a celebrar si esto no avanza ellos. Sí, y nosotros vamos a prepararnos para el 11 de marzo en adelante ir a perseguirlos, capturarlos y encerrarlos de por vida. Ya, vamos a ver. Y eso es lo que vamos a hacer con los terroristas. Ya, vamos a ver, brevemente antes de cerrar, usted está quiere postularse para la 5ª región como senador. Me imagino que eso ya es un hecho, ¿no? Se inscriben las listas en agosto, pero vengo llegando de Quillota. Ya. Es la intención entonces postularse por la región de Valparaíso como senador. Sí. Una región altamente apetecida. ¿Es o no es verdad que finalmente no van a invitar a Carter a que sea su compañero en esa fórmula, sino que lo van a invitar a que vaya a la Araucanía? No, nosotros lo que le dejamos súper claro es que superadas los temas de la primaria, que sabíamos que no lo iban a invitar porque no había una real intención, digamos, de tener primaria en Chile Vamos, pero superado eso íbamos a conversar de cómo podíamos darle espacio para que su proyección política también estuviera en el plano legislativo. Una alternativa obviamente era la que él más quería, que era Valparaíso, en donde yo ya estaba y nosotros decidimos, porque entre medio firmamos un pacto, o más bien avanzamos en un pacto, en donde vamos a tener representación 3 partidos políticos. Y nuestra manera de enfrentar esa candidatura es con una persona fuerte en cada uno de los lugares. Eso, despachado, él tiene claro que no era Valparaíso, y después nos pasamos a decir, mire, efectivamente, no tenemos candidato a la Araucanía, porque dicho sea de paso, la senadora Aravena nos había dicho que no iba a la reelección, que no prefería no ir, sino que le entusiasmaba en el fondo ser candidata a diputada en el distrito en donde ella vive, Malleco. Y se entusiasmó precisamente cuando surgió por la prensa el nombre de Rodolfo Carter, que podía ir en la Araucanía. ¿Se volvió a ilusionar con la idea sí, de ese porque le gustó la senador? idea en el fondo de hacer dupla con él, una figura nacional que seguramente iba a sacar muchos votos, ella era más local, o sea, hacían una muy buena dupla. Y se nos volvió a entusiasmar, hasta ahí fantástico. Lo digo porque por ahí leí en una entrevista o escuché que ella decía en el fondo que bueno, no me quieren mucho porque estaban ya invitando a Rodolfo Carter de candidato a senador. No, todo lo contrario, ella era la más entusiasmada de Chile, digamos, con que Rodolfo Carter tuviera ese paso. En todo caso, todo eso es medio pasado porque efectivamente con los cambios que se generaron y con la situación de la comisión, la renuncia de Carmen Gloria al partido, la verdad es que, y con el no pronunciamiento de Rodolfo Carter, la verdad es que hasta el momento eso está en ascuas, no hemos tenido noticias de él. ¿No les ha contestado este ofrecimiento? No, y me da la impresión... ¿De ir por la Araucanía? Yo creo que al final va a terminar acogiendo él, porque lo están invitando también de otros partidos políticos, y me da la impresión de que va a terminar, digamos, aceptando una candidatura por otro partido político. Yo no sé. ¿Por Chile Vamos? Pero, claro. ¿Por la región de Valparaíso? Es muy probable. ¿Y no será que usted no quería competencia a Rodolfo Carter en Valparaíso porque le pudiera ganar a usted? No, sino que la elección de los senadores en las 2 regiones en donde se eligen 5, en las 3 regiones donde se eligen 5, es bastante inelástica, te diré. Nosotros tenemos a la vista de que ya con la candidatura mía o de quien fuera, va a salir debiera salir, si se hace un trabajo razonable, un senador republicano, y por mucho esfuerzo no te dan los números para que salgan 2. En cambio, en la Araucanía, en donde no teníamos a nadie potente, lo que hicimos fue decirle a él que asumiera, digamos, esa candidatura, porque no teníamos a alguien que efectivamente lo garantizara. Y ahí sí había espacio para sacar a 2. Entre medio firmamos el pacto, o avanzamos, digamos, en este pacto, y ahora lo que estamos esperando es que nos pongan una figura fuerte en el Partido Libertario y en el Partido Social Cristiano. Cierro entonces preguntando si usted está de acuerdo con la ida a Contraloría de la UDI por el... me tocaría competir igual en todo caso con Rodolfo Carter si que fuera por Chile Vamos. Sí, y otros tantos muy buenos destacados parlamentarios que van a esa elección. ¿Está de acuerdo con la ida a Contraloría por el tema Marcel Toá no es Marcel Toá, para ser más preciso, la ida a Contraloría de la UDI para ser más preciso, por los ataques de Marcel a Matei, que desde la UDI dicen algunos de ellos estarían motivados por su relación con Carolina Toá?
Yo la encontré bastante exagerada, la idea de la Contraloría. Me da la impresión de que están con la epidermis muy sensible en estos días, en Chile Vamos. Como que no se explica mucho, o sea, cuáles son esos ataques que supuestamente ha tenido Marcel. Yo creo que uno tiene que estar en una situación vigilante desde la oposición, porque si hay un gobierno que va a echar mano a todo lo que tenga a su alcance en el Estado para poder intervenir en las elecciones, son precisamente los que fraguaron todo lo que conocemos como casos, convenios, Procultura y qué sé yo, que tenían, digamos, un propósito político. Eso sí es relevante y hay que estar muy encima de cómo usan los recursos. Pero de ahí a que una declaración, en el fondo, que haya hecho, porque era pareja, digamos, de la actual ministra, o sea, de la actual candidata, la verdad es que encuentro un poco alambicado. Me da la impresión de que la Contraloría tiene harta pega más relevante que, en el fondo, estar contestando esos oficios que no tienen mucho sentido. Arturo Esquella, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en CNN Prime. Gracias, Mónica, que estés bien.